Estamos estudiando lo que es la unidad 1 que comenzamos, ¿no es cierto?, este año, hablando acerca de la iglesia vigilante, ya acerca de la iglesia vigilante. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos, hermano, venido estudiando, ¿no es cierto?, ya dos clases, hermano, anteriores. La primera que nosotros vimos, ¿se recuerdan? El título, ¿cómo era? Gratitud por la iglesia. Gratitud por la iglesia. Luego vimos lo que era preocupación por la iglesia. ¿Se recuerda, cierto? Gratitud por la iglesia y preocupación por la iglesia. Y esta, hermano, es la tercera clase, la cual entonces es viviendo como Cristo. Y nos quedaría una clase más, que es Cristo viene, que es la próxima, para cerrar esta unidad 1 que tiene, hermanos, relación entonces con la iglesia vigilante. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, la base entonces de la clase del día de hoy está ahí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, de los versículos 1 al versículo 12, que ya se leyó anteriormente. No lo vamos a volver a leer porque ya se dio lectura a esa cita bíblica, ¿ya? Usted en su asiento, con su Biblia, obviamente puede ir, ¿no es cierto?, siguiendo la lectura y las citas que se van a ir dando, ¿no es cierto?, en esta mañana, tomando también apunte, ¿no es cierto?, para que en casita con más tranquilidad pueda usted, hermano, seguir estudiando la palabra del Señor. El texto central nos decía en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y decíamos, ¿no es cierto?, la verdad central o el enfoque central de la clase de esta mañana, que la exhortación de Pablo a que los cristianos, ¿no es cierto?, de aquel tiempo era de que puedan vivir ellos de una manera piadosa. Y esta forma de vivir, hermanos, piadosa, revela entonces de que Dios espera que le agraden a Él y ganen el respeto también de los que no son cristianos. También la meta de aprendizaje que tenemos en esta mañana, que también se nombró anteriormente, es que podamos demostrar el conocimiento, hermanos, de la manera en que deben vivir los cristianos y tener así una actitud por mejorar aspectos de nuestra vida que no glorifican a Dios ni pueden ganar el respeto de los no cristianos. Bien, los 3 puntos que vamos a analizar en esta mañana son la conducta que agrada a Dios, la permanencia del amor fraternal y el trabajo honrado. Son los 3 puntos donde se va a basar entonces la clase, hermanos, de esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, se le entregó una hojita porque ahí hay algunas preguntas que ustedes deben, hermanos, contestar. Así que a medida que se vaya desarrollando esta clase pueden también hacerlo, si así lo desean. Ya, porque al final, bueno, vamos a ver las respuestas, ¿ya? Bien, empezamos entonces, hermanos, cómo conducirse y agradar a Dios. Cómo conducirse y agradar a Dios. Pero antes, hermano, de entrar a esto, es importante, hermanos, saber que tal vez pudiera, hermanos, parecer extraño que Pablo tuviera que hablar acerca de lo que era la pureza sexual a un grupo, hermano, de creyentes fieles. Pero tenemos que recordar 2 cosas relacionadas, hermanos, con estos nuevos creyentes. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que eran nuevos creyentes. Es lo primero, eran nuevos creyentes. Hacía poco tiempo que habían abrazado la fe cristiana. Venían con muchas costumbres, ¿no es cierto?, del paganismo. Venían con otro tipo de enseñanza, con otro tipo de moralidad, con otra forma, ¿no es cierto?, de vivir.
eran personas que habían vivido en un contexto, hermano, en donde la pureza sexual era una virtud totalmente desconocida. Al salir, hermano, de dicho contexto para estos nuevos creyentes, no fue, hermano, fácil para ellos olvidarse de lo que antes había sido, entre comillas, lo más natural para ellos. Nos bendiga el Señor. Entonces, la fuerza, hermano, de las costumbres y la ética que por muchos años habían dictado su estilo de vida, seguían desplegando su influencia maligna sobre los nuevos creyentes. Por eso es que para Pablo, hermanos, era muy importante poder, hermanos, dar esta enseñanza, adoctrinar, ¿no es cierto?, sobre lo que era la pureza, hermanos, sexual para estos nuevos creyentes. Entonces, no es fácil, hermanos, que un adulto cambie, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana los patrones que por tantos años fueron norma sobre su vida. Aún muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo, aún quedan patrones que no hemos podido cambiar, que todavía están allí. Y esos patrones nos conducen ¿a qué? A cometer faltas delante del Señor. Entonces, para estos nuevos creyentes, hermanos, era algo, hermanos, difícil poder, hermanos, cambiar de la noche a la mañana aquellos patrones que para ellos por tantos años fue una norma de vida, una norma, hermano, de conducta. En segundo lugar, la ética del tiempo de los tesalonicenses era, hermanos, tan laxa que las exigencias, hermanos, del nuevo contexto debían parecer a los recién convertidos excesivamente rígidas, casi, hermanos, incompatibles con la vida real en la cual el matrimonio, hermanos, en aquel tiempo era despreciado y el divorcio sencillamente una solución muy fácil. Se divorciaban en aquel tiempo por cualquier cosa. No le gustó cómo le cocinó la mujer, divorcio. No le gustó cómo le habló, divorcio. Entonces, hermano, era un estilo de vida para ellos, hermanos, muy diferente, el cual ellos estaban viviendo. Ahora llegaron a Cristo, se convirtieron a Cristo, y Pablo tenía que enseñarles a ellos cómo debían de conducirse delante del Señor. Entonces, por eso que vemos de que Pablo le escribe con el propósito de recordarle algo acerca de la enseñanza que ya le había dado, y para completar, hermanos, lo que falta de vuestra fe, como dice el capítulo 3, versículo 10. Entonces, Pablo, hermanos, llama la atención de los hermanos de Tesalónica acerca del pensamiento de que el cristiano debe vivir de una manera, hermanos, digna del Señor, de una manera como Dios lo establece, hermano, en su palabra. Y a esto el apóstol Pablo le llama santificación. Santificación. Pablo les dice que ellos han sido llamados por el Señor. Capítulo 4, versículo 3 al versículo 8. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Pablo les dice que ellos han sido llamados por el Señor a vivir, ¿qué cosa? Vidas santificadas, ¿no es cierto? Vidas santificadas. Vidas en las cuales el amor y el testimonio cristiano sean una realidad. Y el llamamiento a la santificación, al mismo tiempo que era un gran privilegio, se convertía también en una enorme responsabilidad. Alabado sea el Señor. En los versos 1 al verso 2, la conducta que agrada a Dios. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La frase aquí, hermanos, por lo demás, con la que comienza Pablo, por lo demás, el uso que Pablo le da, hermano, a esta frase, por lo demás,
no significa, hermano, que ha terminado. Significa que aquí empieza a cerrar esta, hermano, sección de la carta con una instrucción, hermanos, práctica sobre cómo quiere Dios que pueda vivir su pueblo. ¿Cómo quiere Dios, no es cierto, que vivan sus hijos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos nosotros, que somos la iglesia del Señor? Entonces, la palabra traducida como por lo demás, ¿no es cierto?, viene de la palabra loipón, que es un adverbio acusativo, que quiere decir en cuanto al resto. Quiere decir en cuanto al resto. Y sirve más bien para marcar una transición que una conclusión o que un término. Cuando hablamos de conclusión hablamos de término. Entonces, esta palabra implica más marcar una transición que un término. Y sigue diciendo, y así abundéis más y más. Entonces, Pablo estaba agradecido por el crecimiento que vio en los tesalonicenses. Pero aún Pablo, hermano, deseaba de que ellos abundasen más y más en un conducir que pudiese realmente agradar a Dios. Sigue diciendo, y así abundéis más y más. Esto significa que la madurez cristiana nunca es terminada en este lado de la eternidad. No importa, hermano, qué tan lejos haya llegado un cristiano en amor y en santidad, él o ella aún pueden seguir abundando más y más. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. De la manera que aprendiste de nosotros, dijo el apóstol. Lo que Pablo escribe en los versículos siguientes no era nada nuevo para los tesalonicenses. En la poca semana que estuvo con ellos, él los instruyó, les habló, los adoctrinó en estos aspectos, hermanos, básicos de lo que es la moral cristiana. Pero Pablo sabía que era importante instruir a los nuevos creyentes que vayan agregándose, hermano, a la iglesia, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. Como os conviene, dice, conduciros y agradar a Dios. Pablo dio por hecho que los tesalonicenses entendían que el propósito de su conducir, cuando hablamos de su conducir, estamos hablando de su andar, ¿no es cierto?, en Cristo, de su forma, hermanos, de expresarse, su forma de vivir, su forma de comportarse del día a día. Entonces, Pablo, hermano, le dice que el propósito de su caminar, su forma de vivir, era agradar a Dios y no agradarse a sí mismo. Que Dios nos bendiga. Cuando el cristiano, hermano, tiene este entendimiento básico, la siguiente instrucción referente a la moralidad bíblica hace sentido. Cuando un hombre es salvo por la obra de Cristo, que Cristo hizo por él, no se extiende frente a él como un asunto sobre el que puede decidir libremente si servirá a Dios o no. ¿Por qué? Porque él ha sido comprado por un precio, como habla 1 Corintios 6:20. Ha sido comprado por un precio. O sea, se ha vuelto, ¿no es cierto?, ahora perteneciente a Cristo. ¿Recuerda usted la palabra de Pablo, hermano, cuando él dijo que ahora, ¿no es cierto?, él era ceñido por otro? De que había otro que lo ceñía, había otro que lo dirigía, y ese era Cristo. Él dijo antes, cuando estaba sin Cristo, cuando era Saulo, él dijo, antes yo hacía lo que quería, iba donde quería, pero ahora hay uno que me ciñe, hay uno que me toma, hay uno que me dirige, porque hemos sido comprados a precio de sangre, y ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Cristo. Como decía el hermano Gigi Ávila en muchas de sus predicaciones, él decía que nosotros somos ahora propiedad privada de Dios. Y eso, hermano, esa frase es tan cierta, es tan acertada, de que ahora nosotros somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, hermanos, nosotros nos movemos de acuerdo como Él quiere y debemos de conducirnos y andar y agradar a Dios como Él así también
lo establece. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esta no era ni sugerencia, hermano, de la pluma de Pablo. Estas son instrucciones del Señor Jesús y como tales deben recibirse de la mejor manera. Hay un comentarista, hermanos, que comenta sobre esta palabra traducida como instrucciones, y el comentarista Morris, él escribe y dice: es más familiar un ambiente militar, siendo una palabra común para las instrucciones dadas por un oficial a sus hombres. Es, por lo tanto, una palabra con un toque de autoridad. Instrucciones. Entonces, las instrucciones, hermanos, de Dios, hermanos, son para recibirlas y acatarlas, ¿no es cierto?, como tales, como una instrucción. No son sugerencias, es una instrucción que Dios, hermanos, nos da. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga nuestro Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude el Señor. La voluntad de Dios es, dice, vuestra santificación. Versículo 3. Que os apartéis de la inmoralidad sexual. Esta palabra, hermanos, santificación, que encontramos aquí, es una hermosa palabra, pero tememos que haya sido muy mal entendida. Creemos que si usted lee la Escritura, podrá encontrar que la santificación tiene diferentes significados. Y cuando se usa en referencia a Cristo, como es el caso aquí, significa de que Dios ha hecho que Cristo sea nuestra santificación. Y uno no puede mejorar ese hecho. Por lo tanto, no se refiere a un estado sin pecado, sino más bien que hemos sido separados para Dios. Amén. Hemos sido separados para Dios. Por ejemplo, Simón Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, nos habla del hecho de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, algunos de esos hombres llamados santos vivieron vidas que no fueron precisamente un ejemplo de santidad. Por ejemplo, tenemos a Moisés, que en un determinado momento, hermanos, cometió un asesinato, ¿no es cierto? Tenemos, hermano, David, que escribió tantos salmos hermosos, pero también le quitó la vida a alguien. Pero ellos fueron santificados, fueron considerados santos, porque habían sido separados por Dios. ¿Se entiende? Habían sido separados por Dios. La santificación del creyente es la obra o la acción del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos repasar el triple aspecto de esta obra, porque es muy importante. La santificación posicional significa que Cristo ha sido hecho por Dios. Cristo ha sido hecho por Dios nuestra santificación. Hemos sido aceptados en el amado y nunca seremos más salvos que en el momento en que depositamos nuestra confianza en ese Cristo bendito. No hemos sido aceptados por ser quienes somos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, esta santificación posicional es la perfección en Cristo. Esta santificación posicional es la perfección en Cristo. Hablamos de la santificación posicional, pero está la santificación práctica en el Espíritu. La santificación práctica es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas para producir una santidad en nuestro caminar diario. Esta santificación práctica, hermanos, nunca será perfecta mientras estemos en este cuerpo.
nunca será perfecta. ¿Hay alguien perfecto aquí? No, ni yo soy perfecto. Todos los días cometo imperfecciones. Todos los que estamos aquí, todos los días pecamos. Nadie de los que está aquí puede decir, hermano, yo no peco. Porque o pensó mal de alguien, ya está pecando. Habló mal de alguien, ya está pecando. Tomó de repente algo que no era suyo, ya está pecando. Entonces, de alguna o de otra forma, consciente o inconscientemente, estamos pecando. Entonces no hay nadie perfecto. El único perfecto es nuestro Dios. Entonces, esa santificación práctica, que el Espíritu Santo, hermano, está allí, hermanos, trabajando en nosotros para producir una santidad en nuestro caminar diario. Esa santificación práctica nunca va a ser perfecta mientras estemos en este cuerpo, con nuestra vieja naturaleza pecaminosa, controlada por nuestras pasiones. La santificación total tendrá lugar ¿dónde? En el futuro, cuando nos ajustemos o adaptemos a la imagen de Cristo. Entonces, la posición, la práctica de la santificación serán perfectas cuando estemos en gloria con el Señor. ¿Se entiende? Está la santificación posicional, que hemos sido santificados en Cristo por su obra redentora. La santificación práctica, que el Espíritu Santo está ahí trabajando a diario en nuestra vida, ¿no es cierto?, para ser perfeccionado, como dice Pablo, hasta llegar un día a la estatura de aquel varón perfecto. Y ese día va a ser en el futuro, cuando estemos con Cristo para siempre, ¿no es cierto?, con nuestro Señor. Ahí entonces, hermanos, la posición, la práctica de la santificación serán enteramente perfectas. El significado literal de la palabra santificación, decíamos, es ser apartado para Dios. Apartados para Dios. Entonces, en el momento en que un pecador perdido viene a Cristo, le acepta como Salvador, la persona queda separada para el uso de Dios. ¿Se entiende eso? Y esto fue enseñado claramente en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o lo que es llamado también la tienda, hermano, de reunión. Dios enseñó en el Antiguo Testamento a los creyentes grandes verdades doctrinales. En el tabernáculo habían vasijas, habían utensilios que eran usados en los sacrificios. Después de haber pasado por 40 años de travesía por el desierto, aquellos potes, aquellas ollas, tenedores, cucharas, estaban bastante golpeados, bastante desgastados por el uso. No creemos que tuvieran un aspecto muy atractivo, ¿no es cierto?, por el uso, por los años, hermanos, por el trajín. Cualquier ama de casa hubiera querido cambiarlos, botarlos a la basura y comprar utensilios nuevos. ¿Quién va a querer tener en casa un utensilio todos viejos? Nadie, ¿no es cierto? Ya usted ve una cucharita que está media ya desgastada, ya no quiere comer con ella, la bota a la basura y compra una nueva. Bendito sea el Señor. Pero sin embargo, hermanos, Dios a esos utensilios desgastados por los años, hermanos, por el trajín del día a día, por el uso, a esos Dios los llamó vasos santos. Así también nosotros podemos estar desgastados, hermanos, por muchas situaciones que podamos vivir y pasar en la vida, pero sin embargo Dios nos llama vasos santos. Dios no nos reemplaza, Dios no nos tira a la basura. Por muy desgastados, hermanos, que estemos, Dios nos sigue llamando vasos santos. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos eran santos porque habían sido apartados especialmente para el uso de Dios. Eso fue lo que los hizo santos. De la misma manera, esta condición se aplica a personas cuando se viene a Cristo, es salva, es redimida, pertenece a Cristo. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 4:13, la voluntad de Dios es vuestra santificación.
es vuestra santificación. Entonces, usted y yo hemos sido, hermano, separados para Dios. Amén. ¿Entiende eso? Hemos sido separados para Dios. Hemos sido apartados para un propósito santo, para el uso de Dios. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios. Y no simplemente, hermano, los predicadores, los que enseñan la palabra, los misioneros o los evangelistas. Es decir, cada creyente, hermano, está separado para el uso de Dios. Usted que está aquí sentado, hermano, fue separado para el uso de Dios. No importa que esté detrás de un púlpito, pero fue separado para el uso de Dios. Dios lo va a usar a usted, hermano, en la forma que Dios quiere usarlo. A lo mejor no está capacitado para poder enseñar o para poder predicar desde un púlpito, pero está capacitado para evangelizar persona a persona. Ese es su don, ese es su talento para lo cual Dios lo llamó. Tal vez yo no tengo esa gracia, pero usted la tiene. ¿Me entiende? Todos hemos sido llamados por Dios, hemos sido apartados por Dios. Tenemos un propósito de Dios en nuestra vida y una misión que tenemos, hermano, que llevar a cabo de parte del Señor. El versículo 3 continúa diciendo que os apartéis de la inmoralidad sexual. Creemos que no eran solo los tesalonicenses los que necesitaban esta advertencia del apóstol Pablo. No pensemos que eran los únicos que se implicaban en estos pecados, especialmente, hermano, en lo que es el área sexual. No creemos que fue solo en los tiempos de los romanos que la idolatría involucraba, hermano, los pecados del sexo. En la actualidad hemos visto el surgimiento de la adoración a Satanás y la práctica también del ocultismo. Hay toda clase de amuletos, de rituales, hermano, relacionados con tal adoración. Está la astrología, que procura que las personas se conozcan a sí mismas, y en algunas de estas prácticas suele intervenir también lo que es el placer sexual. Y la advertencia de Pablo aquí, hermanos, es válida para cualquier época, no solo, hermano, para el tiempo de la iglesia en Tesalónica, también es para el tiempo actual en el cual nosotros estamos viviendo. Porque una persona no puede vivir controlada por el pecado y al mismo tiempo ser usada por Dios. ¿Me entiende? Una persona no puede vivir controlada por el pecado y al mismo tiempo ser usada por Dios en cualquiera de los aspectos del ministerio cristiano, hermano, en que se desempeñe. Además del daño personal, esta persona perjudicaría a la obra que se está realizando. Ahora la pregunta es, ¿debería un cristiano esforzarse por la santidad? Amén. Debe esforzarse por la santidad. Creemos que sí, ¿no es cierto? Pero usted y yo tenemos que reconocer que es solo en Cristo que nosotros podemos ser aceptables ante Dios. Pablo dijo que hemos sido santificados, traídos a ese elevado nivel y estado, separados para el uso del Dios eterno. Entonces, en consecuencia, hermano, escuchemos lo que dice el apóstol Pablo, verso 4 y verso 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión desordenada como los no judíos que no conocen a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora nosotros tenemos que entender que cuando Pablo, hermano, da esta adoctrinación a la iglesia tesalónica, o estas instrucciones, había, hermano, allí una cultura romana. Nosotros tenemos que ver de que Israel estaba bajo el imperio de Roma. Amén. Estaban bajo el imperio de Roma. Había una cultura romana del primer siglo que estaba marcada por la inmoralidad sexual. Y en esta época, en el imperio romano, la castidad y la pureza sexual eran, hermanos, virtudes, hermanos, que casi, hermanos, no eran muy bien, ¿no es cierto? ¿Cómo llamarlo? Como muy bien mirada. Porque había, hermano, un pecado desenfrenado, hermanos, ahí en Roma. Alabado sea el nombre del Señor.
no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y esto, hermano, es claramente significa que la conducta sexual del cristiano debe ser diferente a la permisividad imperante del día. Los gentiles conocían dioses que eran la personificación de sus propias ambiciones, de su lascivia, pero no conocían ellos al Dios verdadero. El Dios verdadero, que es un Dios santo y que desea la santificación de aquellos que le siguen, de aquellos que son sus hijos. Alabado sea el Señor. Alrededor de estos tesalonicenses cristianos se encontraban los paganos, como ya ciertamente decíamos, que combinaban lo que era el sexo con la religión. El sexo era una religión entre los griegos. Uno podía ir a Corinto, hermano, y comprobarlo, pero en realidad no era necesario ir a Corinto, pues uno podía encontrarlo precisamente allí en Tesalónica. Por eso que Pablo dijo que teníamos que vivir una vida que honrara al Evangelio de Cristo. El ver una vida disoluta, el ver una vida licenciosa, el ver una vida, hermano, en cristianos, hermano, de esta manera, traería lo que era un desprestigio al Evangelio del Señor Jesús. Si ese caso se diera en la realidad, tales personas, amados hermanos, no estarían viviendo para Dios, no estarían sirviendo a Dios. Uno no puede servir a Dios y vivir en el pecado. Dios no acepta tal situación. Amén. Dios no acepta tal situación. ¿Se recuerda usted, hermano, la historia del sacerdote Elí y de sus hijos, Ofni y Fines? ¿Qué dice que hacían sus hijos? Desagradaban a Dios. En el mismo templo, hermanos, tenían orgías sexuales. En el mismo templo, hermano, ellos mantenían relaciones sexuales con las mujeres. Y esto desagradó a Dios. El sacerdote, lo único que le decía: hijitos, no hagan tales cosas. No puso, hermano, una mano dura, no le puso un freno. Hasta cuando vino la mano de Dios, hermanos, estos dos jóvenes murieron. Y el sacerdote cayó hacia atrás, se desnucó y murió. Entonces, hermanos, Dios es un Dios santo que demanda de su iglesia, de su pueblo, de nosotros, santidad absoluta. Nosotros no podemos pretender, hermanos, vivir plenamente en pecado y vivir para Dios. La Biblia dice de que una fuente no puede vertir dos aguas. O sale agua dulce o sale agua salada. Pero no pueden salir ambas aguas. Así es la vida del cristiano. Nosotros no podemos, hermanos, vertir dos aguas. O somos de Cristo o somos del diablo. O somos parte del mundo o somos parte de la vida que agrada a Dios. ¿Me está entendiendo? Que el Señor nos bendiga, nos ayude el Señor. El problema radica en que los cristianos de la pareja no son personas que han sido separadas para el uso de Dios, ni son fieles entre sí en una relación de amor. Cuando una persona reserva su cuerpo para el matrimonio y es fiel a su compañera o compañero, entonces con la ayuda del Espíritu Santo está manteniendo su vaso, su cuerpo, en santificación y honor. ¿El sexo es malo? No. Dios es el creador del sexo. Pero Dios creó el sexo para el deleite del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio es pecado contra Dios. Y esto tenemos que enseñarlo en la iglesia. Tenemos que hablarlo. Acá somos todos personas adultas con criterios formados. A veces este tipo de hermanos de enseñanza son tabús dentro de la iglesia y no se habla.
Pero tenemos que hablar esta clase, hermano, de enseñanza. Dios creó el sexo para el matrimonio, el deleite del esposo, de la esposa y para la procreación, para traer hijos. Pero el diablo, ¿qué es lo que hizo? Tergiversó todo. Y ahora, ¿no es cierto?, hay sexo fuera del matrimonio. Y esto, hermano, es algo en el mundo como tan natural, de que hoy en día se acuestan con una persona, la otra semana se acuestan con otra persona, y la otra semana se acuestan con otra persona, y así. El hombre y la mujer puede tener 20, 30 o 40 amantes en su vida. Pero eso dentro, hermano, de la iglesia del Señor no puede suceder. El sexo está reservado para el matrimonio, para el deleite del matrimonio, del esposo, de la esposa. Porque fíjese, hermano, algo, que cuando se une en una relación sexual, la Biblia dice que pasan a ser una sola carne. Y si la mujer o el varón, cualquiera sea, tiene sexo fuera del matrimonio, estamos hablando para solteros y también para casados. En la soltería eso se llama fornicación, dentro del matrimonio se llama adulterio. Si se tiene una relación, hablemos de los solteros, tiene una relación sexual que ha sido creada, definida para el matrimonio, pero usted la tiene fuera del matrimonio, usted con esa persona que se unió se formó una sola carne. Y todos los espíritus que están en esa persona se le traspasan a usted. Porque usted se unió en una sola carne. Por eso que vemos tanta gente amargada, tanta gente, hermanos, con problemas a veces mentales, tanta gente con montones de situaciones en su vida, porque se allegaron a alguien por el placer sexual sin saber la condición de esa persona. Tal vez esa persona ha tenido rituales ocultos, tal vez ha estado metido en hechicería, ha estado metido tal vez en cuantas cosas, hermanos, satánicas, y todo lo que tiene esa persona al momento de usted unirse en una sola carne, usted también lo absorbe. Por eso, hermano, que la relación sexual en el matrimonio no es pecado, porque es santificada por Dios. Fue creada, ¿no es cierto?, para el deleite del matrimonio. Entonces, allí no es pecado porque es santificada por Dios. Se forman en una sola carne. El varón se santifica en la mujer se santifica en el varón. Entonces, pero hoy en día, hermanos, en el mundo se ve esta clase de situación, y no solo en el mundo, lamentablemente, y estoy hablando en una forma universal de la iglesia de Cristo, universal en el mundo, se ve también dentro de la iglesia del Señor. Donde nuestra juventud hoy se está perdiendo en la inmoralidad sexual. Y a veces no por falta de enseñanza, sino que porque no se han entregado enteramente a Cristo. Y el deleite y la concupiscencia y las pasiones y el pecado los dominan. Por eso, hermano, que los jóvenes, las señoritas, hermanos, que no han cometido esta falta, y espero que no lo hagan, se cuiden de esto. Sobre todo en los jóvenes, la adolescencia, la plena juventud, donde las hormonas están todas, hermanos, revolucionadas y quieren probar algo nuevo. Quieren, hermanos, satisfacer lo que es la carne. Cuídese, hermano, de que estas cosas Dios nos agrada. Si usted cometió una falta
bueno, lo hizo, vino a Cristo, pidió perdón, se arrepintió, Dios lo perdona. Si lo hizo de corazón, ¿no es cierto? Un arrepentimiento sincero. Dios lo lava con su sangre, lo limpia, lo perdona, pero de allí para adelante usted tiene que comenzar a vivir una vida que agrada a Dios. Dios nos bendiga. Nosotros no somos jueces de nadie, ni estamos aquí para apuntar con el dedo a nadie. Porque yo antes de apuntarlo a usted, tengo que ver de que tengo 3 dedos que me apuntan a mí. Y tengo que mirarme al espejo. ¿En qué es lo que yo he fallado? Todos y cada uno de nosotros, hermanos, hemos fallado delante de Dios. Pero, hermanos, si vemos una falta en un hermano, yo no soy quien para ir y reprocharle en la cara al hermano lo que está haciendo. ¿Qué tengo que hacer? Ir a las rodillas, orar por mi hermano, orar por mi hermana. Señor, ayúdalo, sácalo de allí, dale claridad, ilumina su vida, ilumina su corazón. Pero yo no puedo ir con el garrote y con el machete y cortarle la cabeza al hermano o a la hermana porque se equivocó, porque pecó delante de Dios. Porque antes de eso, como dijo Jesús a los varones que trajeron a la mujer adúltera, Jesús le dijo, bueno, la ley dice eso. Pero Jesús, ¿qué le dijo? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos estaban con pecado, ninguno lanzó la piedra. Y otra de las faltas que habían cometido en que solo trajeron a la mujer, pero no trajeron al varón. Tenían que haber traído a ambos. Porque la ley eso decía, de que ambos tenían que morir apedreados. Tal vez, no lo dice la Biblia, pero la historia dice que tal vez el varón era uno de los principales, que tal vez tendría un cargo muy importante, o tal vez alguien mismo de los fariseos que ocupaba un rango importante dentro del Sanedrín. Por eso que no lo trajeron. Entonces, hermanos queridos, volvemos al punto de que Dios ciertamente no quiere que nosotros caigamos en este tipo de situaciones, sino de que podamos librarnos, hermanos, de esta clase de pecado que a la final, hermanos, va degradando nuestra vida espiritual. Satanás, el diablo, va a venir y nos va a poner luces de color y nos va a tentar y nos va a poner tal vez una mujer con palabras muy lindas, muy suaves, ¿no es cierto? Tal vez nadie nos ha dicho en la vida que somos lindos, pero va a llegar una y nos dice, ¡uy, que eres bonito! Ay, nos vamos a sentir como el pavo real, ¿no es cierto? Y somos más feos que la mentira. Pero llegó, ¿no es cierto?, una Dalila que nos dijo, ¡uy, que eres lindo, eres bonito! Y por ahí comienza el diablo, pues, a meter, ¿no es cierto?, su cizaña, hermano, y su cosa para hacernos caer. Lo mismo con la mujer. Llega un varón, ¿no es cierto?, que la comienza a tratar bonito, ¿no es cierto?, que la comienza a tratar de una manera diferente, ¿no es cierto?, y logra, ¿no es cierto?, que caiga. Entonces nos ayude el Señor para que nosotros podamos estar firmes en Cristo. Amén. Firme en Cristo. La palabra dice, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Santificación. Un hijo de Dios no puede continuar en el pecado. Recordemos la parábola del hijo pródigo, que él pudo estar en la pocilga con los cerdos, pero no podía vivir allí y tuvo que salir. Y finalmente, hermanos, por hoy nosotros leemos el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 4, que dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, el que desecha la instrucción, el que desecha la palabra, no está desechando a hombre, sino que está desechando a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es importante, vamos a ir avanzando porque se nos fue también el tiempo, que podamos nosotros permanecer en lo que es el amor, hermano, fraternal. Y aquí el tema, hermano, es el amor, y la afirmación que el apóstol hizo fue algo muy sorprendente. Un creyente tiene que tener amor por los hermanos. Es un amor sobrenatural que fue enseñado por Dios. Recordemos que la frase escrita por Pablo a los Gálatas, en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor. Hay algunos que dicen, no, yo no amo a cualquiera, pero Dios nos manda a amar.
es cierto? Dicen, no, la palabra amor, el decir amor conlleva muchas cosas, es como algo más grande, ¿no es cierto? Entonces yo a cualquiera no le digo que lo amo. Pero aquí no estamos hablando de un amor carnal, no estamos hablando de un amor del deseo, de pasión. Estamos hablando del amor que Cristo pone en nuestros corazones por nuestros hermanos. El amor con que Cristo nos amó a nosotros cuando éramos viles pecadores, cuando estábamos sumidos en la maldad, cuando, hermanos, el Señor no éramos merecedores de la gracia, pero aún así Cristo dice que nos amó. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ese es el amor de Cristo que está en nosotros y el cual nos manda, ¿no es cierto?, a poder amar a nuestros hermanos, porque el fruto del Espíritu es el amor. No es un amor teórico, no es una clase de amor, ni simplemente un término abstracto. Hemos mencionado anteriormente que el amor en abstracto no puede existir, sino que tiene que ser un amor concreto, un amor real, un amor en acción. Tal amor solo puede ser producido en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros logramos llegar a una madurez en Cristo, logramos amar con el amor que Cristo nos amó. Aunque así no hayan herido, aunque así no hayan ofendido, aunque así no hayan tratado mal, aunque no hayan pagado mal, pero sin embargo está el amor de Cristo por aquel que nos dañó. Recuerdo el testimonio del hermano Gigi Ávila. Yo creo que todos lo han escuchado cuando le mataron a su hija. El esposo de su hija la mató. Este varón fue a la cárcel. Pero sin embargo el hermano Gigi fue a la cárcel a ver al asesino de su hija y lo perdonó. Y no solo lo visitó una vez, sino en varias ocasiones. Y también proveyó para él. Y este hombre se entregó a Cristo, se convirtió a Cristo por esa acción que el hermano Gigi hizo con él. No lo condenó, no lo acusó, no tuvo odio ni rencor, sino que él demostró lo que predicaba: amor de Cristo, amor por las almas. Y eso es tan importante, hermano, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros predicamos, poder hablar lo que vivimos. Yo no puedo estar hablando ahora del amor hacia aquellos que nos dañan si yo no amo al que me dañó. No puedo hablarle yo del perdón a aquel que me dañó si yo no he sido capaz de perdonar al que me ofendió. ¿Me entiende? Entonces yo tengo que hablar, enseñar y predicar lo que yo he vivido. De lo contrario, hermano, no sirve enseñar del amor si yo en mi corazón tengo odio y rencor. Nos ayude el Señor. Amén. Y Pablo, hermano, entonces le habla a estos hermanos de Tesalónica la importancia de la permanencia, hermano, del amor fraternal. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por tal motivo él escribe esta palabra: en cuanto al amor fraternal, no necesitas que os escribamos, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros unos a otros. Y creemos que el amor es una de las marcas o señales identificativas de un hijo de Dios. Y también lo practicáis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más. Entonces Pablo le recalca: abunden en amor, abunden más y más, no permitan que eso se extinga en ustedes. Pablo le dice: sigan abundando más en el amor. El amor por los hermanos en la fe es un área para el crecimiento y para el desarrollo de la iglesia. Estos cristianos de Tesalónica amaban realmente a sus hermanos en la fe, pero evidentemente su amor no había alcanzado su punto óptimo. Por eso que Pablo le dice: abunden más y más en ese amor. No eran aún perfectos en su amor. Había aún un margen para poder mejorar este amor en la iglesia.
¿Va a haber algunos conflictos personales entre los creyentes? Sí, van a haber. Sería mejor que tales personas no estuvieran mucho tiempo juntas ni tengan ocasión de hablar a solas. Ello no significa que, hermano, uno pueda detestar a esta clase de personas, pero debemos dejar que Dios intervenga para poner paz en el momento que Él considere apropiado. Que el Señor nos ayude. Y ese momento no necesariamente coincide con nuestro momento, sino con el tiempo y el momento de Dios. Otra cosa importante que habla Pablo, que ellos trabajen, hermano, honradamente. Con esto ya finalizamos, que es cortito. Dice, procurad tener tranquilidad. Este es un mandamiento interesante para los cristianos. El apóstol continúa escribiendo, ocupando en vuestros negocios. Este es otro buen mandamiento, que quiere decir que cada uno debe atender sus propias responsabilidades. En vez de andar hurgando en la vida y en las acciones de los demás, porque también así hay hermanitos y hermanas que son bien chismosos. No pueden dormir si no se enteran de lo que pasó. Se desvelan toda la noche, ¿no es cierto? Y andan ahí investigando, hermanito, qué es lo que pasó, hermana, esto, que lo otro. Y se meten en las casas y se meten en la vida de... No, hermano. Usted no tiene que ser así. Usted tiene que atender sus propias responsabilidades, no la responsabilidad de los otros. No tiene que andar hurgando en la vida y en las acciones de los demás. El versículo termina con el consejo, trabajando, dice, con vuestras propias manos, de la manera que os hemos mandado. ¿Por qué Pablo le dice esto, hermano? Porque los cristianos de aquel tiempo habían tomado un mal concepto de la venida de Cristo. Ellos ya esperaban de que fuera ahí, en ese momento preciso, y muchos habían dejado sus trabajos, botados, y se habían dedicado a la holgazanería, se habían tirado a flojo y a depender de otros que trabajaban. Por eso que Pablo viene y le dice, ustedes tienen que tener un trabajo honrado, tienen que trabajar con sus propias manos, no estén de ociosos, no estén holgazanes, no sean flojos, no se metan en la vida de los demás, trabajen con sus propias manos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A fin, dice, de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Porque ellos, hermanos, al no trabajar, producían su necesidad. Y al ser mantenidos de otros, provocaban necesidad en los otros. Alabado sea el Señor. La primera frase aquí dice que os conduzcáis honradamente. Esto es una conducta que los cristianos debían de adoptar y que además ganaría el respeto y la confianza de todas las personas. Entonces creemos, hermanos, que los métodos para recaudar fondos debían ser transparentes, siguiendo los principios éticos de la Biblia, respetuosos con la dignidad de los cristianos, con la garantía del escrutinio y control público del destino de los dineros. Todo tenía que ser en un orden y en una transparencia. Por lo tanto, nuestra vida, nuestro andar diario, debe de ser honesto ante Dios. Amén. Y no solo ante Dios, sino también ante nuestros semejantes. Todo nuestro trato con los demás, incluidos con los no creyentes, tienen que ser, hermanos, muy sinceros, honestos y transparentes. Sobre todo con los no creyentes, porque ahí, hermano, estamos dando testimonio de quiénes somos nosotros. Amén. Y si así no lo hacemos, Dios un día nos juzgará, hermanos, por ello. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga, hermano, el Señor en esta mañana, por esta clase, hermano, que hemos podido, hermanos, tener en el día de hoy. Hermanos, que hemos hablado acerca de la vida, ¿no es cierto?, que agrada a Dios. ¿Cómo debemos nosotros de conducirnos? ¿Cómo debemos de apartarnos, hermanos, de toda impureza, hermanos, que agravia nuestra vida espiritual? ¿Cómo debemos de trabajar, hermanos, honradamente con nuestras propias manos? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pablo, ¿no es cierto?, se refiere al matrimonio y al hogar.
Los votos matrimoniales en las ciudades paganas no decían nada en cuanto a la pureza, de modo que había gran peligro de inmoralidad en estos nuevos creyentes. Estamos haciendo un resumen rapidito. A pesar de que el amor fraternal y la pureza ciertamente prevalecían en muchos hogares paganos, la atmósfera general de estas ciudades, antes de que llegara el Evangelio, era lujuria y una vida licenciosa. El cristiano tiene la responsabilidad entonces de edificar un hogar cristiano que glorifique a Dios en todas las áreas. Amén. También vimos que la inmoralidad es básicamente egoísmo y robo. Así que Pablo le exhorta a que vivan para agradar a Dios y no a sí mismo. Esto lo había puesto el ejemplo ahí en el capítulo 2, verso 4, y ahora espera que ellos sigan, ¿no es cierto?, este ejemplo. Le había ordenado de parte del Señor que vivieran en santidad y pureza por el poder de Dios. La voluntad de Dios para su vida era la santificación. También el creyente ha sido apartado para Dios. ¿Esto qué era? Es un santo, alguien que ha sido apartado para el uso específico de Dios. Tenemos la responsabilidad cada día de dedicarnos más y más a Dios, de modo que en cuerpo, alma y espíritu le pertenezcamos por completo a Dios. Nada mancha más a la persona que el pecado sexual. Esto ya lo profundizamos, ¿no es cierto? Como habla también 2 Corintios 7:1 y 1 Corintios 6, verso 13 al 20. Los que violan sus votos matrimoniales pecan contra Dios, pecan contra sí mismos y también pecan contra los demás hermanos, y esto un día Dios lo va a juzgar y lo va a castigar. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El versículo 4 se hace referencia a tener a la esposa en santidad y honor, o sea, ¿cómo se llama? A vaso más frágil, el cual ha sido comprado por la sangre de Cristo y santificado por el Espíritu, y que se debe usar para la gloria de Dios. Menospreciar la advertencia de Dios respecto a lo que es el pecado sexual es contristar al Espíritu Santo e incitar al castigo. Ahí vimos, ¿no es cierto?, uno de los ejemplos a David, también está Sansón, Judá y otros personajes de la Biblia que cayeron en pecado y pagaron un alto costo. La permanencia en el amor fraternal, no era necesario que Pablo le escribiera del amor, le había enseñado al respecto y Dios mismo le enseñó a través del Espíritu, como vemos en Romanos 5, verso 5. El amor es una de las características del nacimiento del creyente. Mirad cómo se aman unos a otros, exclamaron los perdidos al observar la comunión y el compañerismo en la iglesia primitiva. Pero no es suficiente que amemos solo a los que pertenecen a nuestro compañerismo. Como esta persona de Tesalónica, debemos amar cada vez más a todo el pueblo de Dios, pero también a los que no son pueblo de Dios, o sea, a los perdidos. El trabajo honrado, Pablo habla al respecto a la vocación del creyente, sus relaciones con los inconversos en el mundo. Uno de los problemas de la iglesia en Tesalónica era que algunas personas malentendieron la promesa de la venida de Cristo, eso lo decíamos, dejaron sus trabajos, se convirtieron en parásitos y vivían a costa de otros cristianos. Si vemos en 2 Tesalonicenses 3, del 5 al 15, está la amonestación de Pablo. Y dice que procuréis tener tranquilidad. Literalmente significa esforzarse, ¿no es cierto?, por estar tranquilo. O sea, no impacientarse ni preocuparse e involucrarse en las actividades del mundo. Ocuparos en vuestros negocios. Por consiguiente, no se metan en negocios ajenos. Vean lo propio suyo. Es triste cuando los cristianos no tienen nada que hacer y se entremeten en la vida de otros. El cristiano que trabaja honestamente un día de trabajo y que se cuida de mantener un buen testimonio, influirá en el converso, o sea, en el inconverso, perdón. Los que no trabajan, como dice 2 de Tesalonicenses 3:10, no deben comer. No practiquemos una caridad contraria a la Escritura, tomando el dinero del Señor para sostener a los holgazanes cristianos, estimulándolos en su manera haragana de vivir. Estos no son dignos de ser, ¿no es cierto?, sostenidos por la iglesia. Bien, algunas aplicaciones. Las relaciones sexuales son parte de la creación de Dios y por lo tanto son buenas
cuando se practican según su voluntad. Es usado para expresar, profundizar el amor en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto también es que subrayarlo. Un hombre y una mujer. No entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. No. Eso, hermano, es pecado y es abominación ante Dios. Ahí está lo que es la homosexualidad y está el lesbianismo. Esto es para expresar y profundizar en el matrimonio entre un hombre y una mujer, que es el diseño divino de Dios. El amor fraternal es una expresión de nuestra nueva naturaleza en Cristo y por eso tenemos que cultivarlo. El trabajo es parte del plan de Dios para el hombre. El valerse del trabajo para proveer el sostén económico de la familia es parte también de nuestro testimonio cristiano. El que no provee y no sostiene para su propia familia también está dando un mal ejemplo de un cristiano. Amén. Que Dios nos bendiga. Bien, cerramos con esto. Le di su hojita. Ahí vean unas preguntas muy cortitas. Durante su estancia en Tesalónica, Pablo enseñó a los tesalonicenses acerca de dos cosas importantes. ¿Cuáles son? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Resumimos. ¿Cómo agradar a Dios o cómo conducirse? Ahí están las dos. ¿Cómo agradar a Dios o conducirse? ¿Cómo andar y conducirse? Esa es la primera. ¿Cómo andar y conducirse? Y la segunda, ¿cómo agradar a Dios? ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? ¿Cómo andar o cómo conducirse y cómo agradar a Dios? Ahí están las dos. Segunda pregunta. Pablo menciona que los cristianos de Tesalónica pueden lograr su santificación. ¿Haciendo qué cosa? Según el texto de capítulo 4, verso 3. ¿Ya? 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 Falta algo importante. ¿Ya? Dice, puede lograr su santificación haciendo ¿qué cosa? Primero, haciendo la voluntad de Dios y apartándose de la fornicación. ¿Ya? Haciendo la voluntad de Dios y apartándose de la fornicación, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:3. Tercera pregunta. Los tesalonicenses deben hacer tres cosas para poder mantener un testimonio eficaz delante de los no creyentes. ¿Cuáles son? De acuerdo al verso 11 del capítulo 4. ¿Ya? ¿Ya? Ocupar sus propias vidas, ¿ya? ¿Quién más tiene otra opinión? Apartarse de la moralidad, hermano Manuel. Trabajar con vuestras manos, hermana Bárbara. ¿Qué piensa usted? Amor fraternal, ya. Bien, los tesalonicenses deben hacer tres cosas para poder mantener un testimonio eficaz delante de los no creyentes. Primero, lo hablé también casi al final, vivir en tranquilidad. Vivir en tranquilidad. Segundo, ocuparse de sus propios asuntos. Y tercero, trabajar con sus propias manos. Ahí están las tres. Vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos. Y la última decía, a continuación la siguiente pregunta respóndala solo para ti mismo, o sea, solo para usted, y medite en qué es lo que está faltando en su vida. Esto no lo voy a preguntar porque usted mismo se responde a sí mismo. De la siguiente característica, marque las que ya son una realidad en su vida. Rebosa en amor, vive santamente sin mancha, es responsable y diligente con lo suyo, trabaja para el sostén propio, gana el respeto de los de afuera. Eso solamente usted lo responde para usted mismo, no me lo diga a mí. ¿Cómo?
Bien, estas son, hermano, algunas de las características de la vida santificada. La pregunta es, ¿te falta alguna? Si es así, pídale a Dios en oración que limpie, ¿no es cierto?, lo que impide la manifestación de Dios en su vida.